Bien, podemos empezar con algunas consultas. No sé si tienen alguna consulta para hacer. Eh, Teníamos para hoy, no sé si queda alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer respecto al trabajo práctico número 6, que era con el que estábamos cerrando los modelos descriptivos. ¿Hay alguna consulta? ¿Quedó claro el trabajo práctico número 6? Entonces, una vez que lo hicieron, ¿me están escuchando? ¿Sí? Bien, Enzo, ya vamos a entrar con lo de procesos estocásticos, ¿sí? Haceme acordar cualquier cosa de nuevo. Quiero que cerremos el tema ya definitivamente el tema de los modelos normativos descriptivos de CUNY y de Lakatos. Em, ¿Me escuchan o no? Necesito saber si estoy conectado. Sí, profe. Bien, perfecto. Em, ya vamos a ir, Joaquín, al tema de esta semana. Antes de seguir avanzando, no sé si ustedes lo vieron. A ver si puedo encontrar acá. Mm, 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 mm. Denme un segundo. Ahí les estoy compartiendo la pantalla y lo que están viendo es el aula Moodle. Lo único que le quería eh, llamar la atención para que lo vean, si nos vamos a eh, los modelos normativos, con relación al trabajo práctico número 5, que ya me lo tienen que haber entregado todos, obviamente, fíjense que les colgué un archivo, no sé si lo vieron a este archivo. Este archivo dice revisión del trabajo práctico número 5 y en realidad es una propuesta de resolución del trabajo 5 para que ustedes puedan hacer su propia autocorrección. O sea, no es que esa sea un la respuesta correcta al trabajo práctico número 5, sino que simplemente lo que les presento acá es, fíjense, para que puedan revisar tu trabajo, les presento acá 5 propuestas de resolución. O sea, era el trabajo práctico, si se acuerdan ustedes, que tenían que hacer una guía de lectura a partir de los textos de Lakatos y Kuhn. Entonces, simplemente lo que hice es agarrar y armar 5 posibles propuestas. Propuesta 1, propuesta 2 y así hasta la quinta. En realidad esto lo hice a partir de algunas preguntas que hice yo y de algunas que hicieron sus compañeros en el cruzado anterior. Entonces, para que tengan como ejemplo y más o menos cómo estarían bien orientadas las preguntas que se hacen o qué era lo que se esperaba que ustedes hicieran, ¿sí? Entonces acá simplemente lo que tienen disponible es un documento donde tienen 5 posibles alternativas de resolución del trabajo práctico número 5. Ustedes lo que tendrán que hacer para saber si su trabajo está bien y si lo quieren corregir, que deberían hacerlo en realidad, es simplemente eh, comparar esto con el trabajo que ustedes hicieron y ver si más o menos se ajusta y si en líneas generales
está correcto lo que ustedes hicieron o hacer los ajustes que consideren necesarios. Para el trabajo práctico número 6, que tenía que estar cerrado el día de hoy, también les voy a dejar una especie de modelo de resolución, como una alternativa de resolución de este trabajo práctico número 6, que les permita a ustedes tener como un referente para hacer la comparación y hacer la autocorrección de su propio trabajo. Entonces, recomendación, después entren al Moodle, bajen este archivo, que es revisión del trabajo práctico número 5, y ya les voy a dejar disponible la revisión del trabajo práctico número 6. Con eso cerraríamos el tema de los modelos descriptivos. Entonces, no hay ninguna duda respecto a modelos descriptivos y podemos pasar a analizar lo que tenían para ver hoy, que tiene que ver con el trabajo práctico número 7 y que el tema es la biología como ciencia autónoma. Cerramos entonces los modelos descriptivos. Supongo Sí, que profe. sí. Buenísimo, si no hay consulta, pasemos a ver entonces cómo le fue con el trabajo 7 o al menos con la lectura. Acá Enzo plantea que no entiende lo de proceso estocástico. ¿Alguien puede explicar qué es eso de proceso estocástico? Lo que me gustaría, Enzo, es que nos ubiquemos en qué parte del texto está referido el proceso estocástico, como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Decime en qué parte, en cuál de los textos y en qué parte está, en qué párrafo, así lo buscamos. Yo tengo los textos a mano, como para compartir pantalla. Ah, no lo encontraste. ¿Nadie tiene idea de qué es un proceso estocástico? Algo que está regido por el azar, Bien, es lo que entendí. bien. Sí, sí, una forma de decirlo es que está regido para el azar, pero los procesos estocásticos, podríamos decir, son procesos azarosos, procesos que se dan o los resultados dependen más bien del azar. Y eso nos lleva a asociarlo a otra pregunta. ¿Qué son los procesos azarosos o los procesos cuyos resultados son azarosos o los procesos al azar? Azar con Z, ¿no? No tiene nada que ver con el asado de los domingos o algún otro día. Azar, no es azar carne. ¿Cuándo un proceso es al azar? ¿Cuándo es un proceso estocástico? Ustedes lo tienen que haber visto el año pasado, cuando veían en biología general el tema de genética y lo veían también asociado al tema evolutivo, de evolución. Y decían que las mutaciones son procesos al azar. Por ejemplo, puede haber una tasa predecible de mutación, pero el resultado de la mutación era un proceso al azar. Podremos decir estocástico también. ¿Qué significa? Ese proceso no está sujeto como a ninguna condición o a otro proceso, sino que se da espontáneamente. O- Ahí estamos mezclando cositas, Matías. Está bien el intento, me parece bueno, está más o menos orientado, pero no es específicamente así. Me preguntan si grabo, no veo mucho sentido de grabar esto porque no es una clase expositiva, es más una consulta,
Así que yo diría que tomen apuntes. Además, Profe, en este momento... Sí, escucho. ¿Enzo? sí, yo había definido un proceso estocástico como un conjunto de variables que pueden suceder al azar. En este caso están incluidas todas las variables del pluralismo. Todas tienen la misma probabilidad de que ocurran. Bien, bien. Por ahí va. Un proceso al azar. A ver, concretamente, tratemos de orientar lo siguiente. Un proceso al azar es aquel proceso en el cual yo no tengo ninguna posibilidad de anticipar el resultado o predecir el resultado. Es más, un proceso es al azar donde ni siquiera puedo establecer una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Cuando digo probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, es decir esto, bueno, probablemente, es más probable que pase esto a que pase aquello, ¿no? Entonces, un proceso al azar se da cuando todos los posibles resultados de ese proceso, en primer lugar, tiene que tener más de un resultado, con lo cual ya me incrementa la incertidumbre. Pero la incertidumbre es mayor porque todos los posibles resultados de ese proceso son igualmente probables. Son igualmente probables. Fíjense lo siguiente, el ejemplo más típico de un fenómeno al azar tiene que ver con lanzar un dado, por ejemplo. Si ustedes alguna vez jugaron a los dados, o al menos conocen un dado, saben que es un cuerpo geométrico que tiene 6 caras. Por lo tanto, y cada una de las caras está numerada, ustedes lo tiran y sale alguno de los números que va entre el 1 y el 6. Ahora bien, si el dado está perdón, equilibrado, quiere decir si no está más pesado de un lado o del otro, ustedes antes de revolear el dado no pueden predecir qué número va a salir. Por eso es un juego de azar, como puede ser la ruleta, como puede ser otros juegos de azar, en donde las probabilidades de ocurrencia de los posibles resultados no pueden ser predichas. Ustedes tiran un dado y la probabilidad que le salga 1 es la misma probabilidad que salga 2, que salga 3, que salga... O sea, de los 6 resultados posibles, que es uno de cada uno de los 6 números que tiene el dado, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Si, por ejemplo, que es cosa que hacen los tramposos, ponen más peso a un dado de un lado, ¿sí? Es más probable que salga el número que está del lado contrario al lugar del dado que es más pesado. Es una simple cuestión de trampa que hacen algunos. ¿Por qué esto? Y porque el lugar más pesado es más probable que caiga de ese lado. Entonces ahí no sería un proceso al azar. Un proceso al azar, entonces, volvemos, tiene que ver con esto, de que todos los posibles resultados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. En el caso de las mutaciones, por ejemplo, en distintas especies, yo puedo establecer un valor, puedo predecir un valor que es lo que tiene que ver con la tasa de mutaciones. Yo sé que, conociendo una gran cantidad de casos, yo sé que hay una tasa de mutación, que es un error de copiado, en la, supongamos, en la duplicación o en la replicación del ADN, que hay una tasa de un error de copiado de 1 en 1.000.000, supongamos. Entonces, 1 dividido en 1.000.000 es la tasa de mutación. Y eso lo puedo decir que es 1 dividido en 1.000.000, ese valor es la probabilidad de ocurrencia de una mutación. Bien, yo puedo predecir en ese caso que va a ocurrir una mutación. Lo que no puedo predecir es cuál va a ser el resultado de esa mutación. ¿Por qué? Porque el proceso mismo de mutación, ese error de copiado durante la replicación del ADN, es un proceso que no está condicionado, no hay ninguna probabilidad que yo le pueda asignar a uno u otro resultado. Es un proceso que yo no puedo predecir porque resulta de una combinatoria
que no está sujeto, y acá vamos a relacionarlo con algunas de las cosas que hemos estado viendo en la clase pasada. Los procesos, estos al azar, no están sujetos a una causalidad determinada, ¿sí? No hay una causa que me determine este resultado, sino sería un efecto causal. Cuando yo tengo un efecto o un proceso perfectamente causal, yo lo que voy a tener es la capacidad de predecirlo, ¿no? O sea, me hinco el dedo y retiro el dedo. Bueno, eso es un fenómeno causal, una respuesta que yo la puedo predecir a partir de conocer la causa. Sin embargo, en biología se dan muchos procesos que son estocásticos, procesos que no, cuyo resultado final yo no lo puedo predecir, o cuyos, de los posibles resultados que yo sé que pueden ocurrir, de esos posibles resultados, yo no puedo asignarle a ninguno de esos posibles resultados una probabilidad más alta, y son todos igualmente probables. Esos son los procesos estocásticos, no son predecibles en ese sentido, y por lo tanto son muy difíciles de que entren dentro de la lógica de una ciencia como la física o la química, que está dominada por enunciados que representan leyes. Ustedes saben, los enunciados que representan leyes son perfectamente predecibles, ¿no? Si yo caliento un metal, se dilata. Entonces, ¿qué pasará con este metal si lo caliento? Y se va a dilatar, y eso es un resultado predecible. En biología, uno no puede predecir fenómenos que son estocásticos. Y los fenómenos únicos que se estudian en biología son en general fenómenos estocásticos. Los fenómenos que son resultado de causas remotas, ¿sí? Los fenómenos que son resultado de un proceso histórico en donde yo tengo que encadenar, para poder explicarlos, tengo que encadenar una serie de reacciones causa-efecto a lo largo del tiempo, ese resultado final, que es un fenómeno único, no es predecible. Por eso es que yo lo estudio y lo explico mediante una narración histórica. Es algo que ocurrió en el pasado y que ocurrió una única vez. Fíjense, no entramos en esos detalles, pero, perdón, acá alguien opina, es cuando no hay un orden de ocurrencia. Más que un orden, una secuencia, esto ocurre primero y esto después, en realidad yo tengo una variedad de cosas que pueden ocurrir, y yo no puedo predecir cuál de esas va a ocurrir, porque no hay ninguna que sea más probable que otra. Eso es al azar, la misma probabilidad de ocurrencia. Bien. Les decía, cuando uno hace una anticipación del resultado, lo que uno está haciendo es una predicción. Uno predice lo que va a ocurrir. Cuando uno no se preocupa, proyección hacia atrás, que ya ocurrió, que es lo que uno hace cuando establece o cuando elabora una narración histórica. ¿Se escuchó eso? Porque por ahí se corta. Sí, vuelvo. Decía, cuando uno habla y hace una predicción, las ciencias que trabajan con leyes que establecen enunciados tipos legales, como por ejemplo, si caliento un metal, se dilata, yo puedo predecir que el próximo metal que yo tenga en mis manos, si lo caliento, se va a dilatar. O cualquier elemento que tenga un metal, si yo lo caliento, se va a dilatar ese cuerpo. Ahora bien, eso es una predicción perfectamente posible gracias a que la estructura de ese conocimiento es una estructura legal. Yo puedo establecer una ley, que es una regularidad. En el caso de la biología, donde hay muy pocas regularidades,
yo lo que tengo que explicar muchas veces son los fenómenos únicos, y los fenómenos únicos no los puedo predecir, son en gran medida estocásticos. Sí lo puedo explicar mediante narraciones históricas, y esa posibilidad de explicar hacia atrás lo que ocurrió una única vez es lo que se llama retroducción, a diferencia de la predicción, que es hacia futuro. Cuando estamos trabajando hacia el pasado, le llamamos retroducción. La E, ¿Alguien tiene el... María, me parece que tenés... Profe, ¿podría Sí, repetir lo último que dijo de la retroducción? la retroducción es una predicción, es cuando yo hago una explicación de algo que va a ocurrir. Eso es posible cuando yo tengo un esquema tipo legal, ¿sí? O sea, cuando yo tengo una ley, yo hablo, ustedes hicieron química general, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces ustedes vieron la ley de las presiones parciales. Profe, no se lo escucha. Sí, es que hay alguien que tiene abierto el micrófono. María Lamas, me parece que tenés abierto el micrófono. Profe, si usted es el anfitrión, usted la puede silenciar. No, es que ese es el problema. No me han habilitado desde la facultad como anfitrión, entonces por eso que tampoco puedo grabar. Ahora, espérenme un momentito, vamos a ver si es que me puedo comunicar para que me dejen como anfitrión. Ahí estoy tratando de resolver eso. Pero mientras tanto... María no sé dónde se fue, porque no nos escucho por lo visto. Ahí me parece que cerró. Bien, bueno, volvemos. Yo les decía, cuando tenemos ciencia como la física o la química que trabajan mucho con leyes, y les daba como ejemplo la ley de las presiones parciales de gases, que la tienen que haber visto como ley de Boyle y Mariotte en química, ustedes saben que en la medida que un gas aumenta la temperatura, proporcionalmente aumenta el volumen. Y eso es perfectamente predecible. Cada vez que ustedes toman un gas, aun cuando ustedes no lo conozcan, saben que si aumenta la temperatura de ese gas, va a aumentar el volumen, o va a aumentar la presión si es que el volumen no se puede incrementar. Entonces, esas leyes establecen una relación causal que me permite a mí predecir, conociendo, supongamos, la temperatura del gas y la composición del gas, conocer las presiones parciales de esos gases, de cada uno de ellos, o cómo se van a comportar ante un incremento de temperatura. En el caso, cuando estamos trabajando con la biología es una ciencia en donde muchos de los fenómenos son estocásticos. ¿Qué quiere decir? No son predecibles. No son predecibles. Entonces, lo único que yo puedo hacer en esos casos, como la biología, que trabajo con fenómenos únicos que no son predecibles, porque ocurren una sola vez, por lo tanto,
no están sujetos a una regularidad, lo único que yo puedo hacer es hacer una explicación de lo ocurrido, poder explicarme lo que ocurrió. Y en ese sentido, en vez de hablar de predicción, se habla de retroducción. Es como una explicación de algo que ocurrió. Por ejemplo, yo no sé, no puedo predecir si se va a extinguir tal o cual especie, ¿sí? Puedo tener incluso una idea de algún valor, de una tasa de extinción de las especies en general, pero no puedo predecir cuál es la próxima especie que se va a extinguir. Sin embargo, yo puedo explicar la extinción de los dinosaurios porque es algo que ya ocurrió. Entonces, sí puedo hacer una explicación hacia atrás. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos la idea. Pero no se hagan lío, por favor, con la idea de retroducción. Suena raro el término. Hablemos de fenómenos únicos que se explican a partir de narraciones históricas. ¿Quedó más o menos claro? Acá había otra pregunta que anda dando vuelta. Causas próximas y causas remotas. Bien. Las causas, decíamos que cuando yo tengo un fenómeno y lo visualizo como consecuencia de una causa, cuando yo trato de explicar algo, fíjense ustedes que muchas veces se plantea que el objetivo de la ciencia, haciéndolo muy amplio, el objetivo de la ciencia es ocurrir en el universo. Cada vez que yo utilizo el término explicar, lo que estoy tratando, lo que estoy diciendo es que está la posibilidad de encadenar dos fenómenos que ocurren en el tiempo. Uno es la causa y otro es la consecuencia. Por lo tanto, si yo voy a explicar un fenómeno, quiere decir que voy a intentar establecer las causas que determinan que ocurra determinada cosa, que es lo que estoy tratando de explicar el fenómeno. Entonces, en biología hay una parte de la biología, hay dos preguntas de las que vimos nosotros, que responden a fenómenos causales, y son las preguntas del cómo y las preguntas del por qué. En ambos casos, se va a intentar, cada vez que yo me pregunto acerca del cómo de algún sistema vivo o del por qué de algún sistema vivo, de algún aspecto de un sistema vivo, de algún fenómeno o proceso, lo que voy a estar tratando de establecer es una relación causa-efecto. Y por lo tanto, lo primero que tengo que tratar de hacer es tratar de determinar cuál es la causa y establecer un encadenamiento entre esa causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien las preguntas del cómo y las preguntas del por qué ambas responden a fenómenos causales, hay una diferencia. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre las preguntas del cómo y el por qué? Hemos dicho, en ambos casos estamos hablando de relaciones causales. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta del cómo y la pregunta del por qué? ¿Nadie se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. Cuando tenemos la pregunta del cómo, establecemos una relación causal, causa-efecto. ¿Cómo es la causa en el caso de las preguntas del cómo? A corto plazo. Más que a corto plazo. Lo que yo voy a decir que el tiempo entre la causa y el efecto es un tiempo corto. O sea, voy a decir que la causa está próxima en el tiempo, próxima, cerca del efecto que ocurre, que el efecto que causa. Entonces, cuando yo estoy trabajando con preguntas del tipo cómo,
me estoy preguntando acerca de un fenómeno causal en donde la causa y el efecto son casi inmediatos o están muy próximos en el tiempo. En el caso de las preguntas del por qué, si bien también puedo identificar causas y efectos, hay un espacio de tiempo muy grande entre la causa originaria y el efecto que me va a provocar. Antes de pasar un ejemplo, veamos algo más. En el caso de las causas próximas, tienen que ver, cuando yo me pregunto acerca del cómo algo, el cómo de algún aspecto de un sistema vivo, lo que estoy haciendo es tratando de buscar una explicación de un mecanismo. Las preguntas del cómo, las causas próximas, tienen que ver con aspectos de la mecánica o el mecanismo de los procesos. Entonces, cuando yo digo cómo se produce el, el impulso que lleva al latido del corazón, ¿no? Entonces, porque ustedes saben que el corazón es un músculo, pero es un músculo autónomo, autónomo en la medida que la regulación de los latidos, el movimiento del corazón, no está determinado por la voluntad, como puede ser mover una mano, mover un brazo, mover una pierna. El corazón tiene un mecanismo que permite que los latidos se generen independientemente de la voluntad que yo tenga que el corazón siga latiendo, ¿no? Es más, tiene un mecanismo de regulación que hace que cuando bajan los niveles de oxígeno en sangre o se incrementan los niveles de dióxido de carbono en sangre, el corazón late más rápido. Eso es lo que pasa cuando ustedes se agitan por una actividad muscular fuerte o cuando se les ocurre aguantar la respiración y van a ver que el corazón empieza a latir cada vez más rápido. Entonces yo me podría preguntar de cómo es el mecanismo que regula la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí me estoy preguntando cuáles son las causas próximas que determinan que el corazón lata más rápido o más despacio, o menos rápido, podríamos decir. Entonces, ahí hay una causa y un efecto que están próximos en el tiempo, pero además yo me estoy preguntando acerca de cómo funciona algo, cuál es el mecanismo. Y ese es un fenómeno de alguna manera regular. Yo cada vez que hago gimnasia, algo que tenga alguna patología, cada vez que hago gimnasia y por lo tanto los músculos requieren un aporte de oxígeno mayor, ustedes van a ver que uno se agita, el corazón late más rápido, el corazón bombea más rápido. Bueno, esto es parte de un complejo sistema de regulación. Usted lo tiene que haber visto como parte de la homeostasis el año pasado en biología general, o cuando hicieran biología. Entonces, todo ese mecanismo es un mecanismo y por ser un mecanismo, responde las explicaciones de ese mecanismo, responden a cómo funciona, ¿no? Para ir un ejemplo más trivial, si se quiere. ¿Cómo funciona el arranque de un auto? Entonces, ustedes establecen una relación de causa-efecto a partir del momento de girar una llave o apretar un botón si es un arranque electrónico y ciertas piezas que se mueven del auto, un motor de arranque, eso hace mover el motor del auto, etcétera, etcétera, y uno puede ir estableciendo una relación causa-efecto y en todos los casos son causas próximas. Y uno esperaría que cada vez que inicie nuevamente esa cadena, gracias, y una vez que uno inicie esa cadena de nuevo, como puede ser cada vez que yo dé arranque, y de nuevo el mecanismo va a funcionar siempre de la misma forma. Esa relación causa-efecto va a ser siempre igual. Ustedes saben que, por ejemplo, yo me estoy tomando un café acá. No sé si ustedes estarán tomando mate, tomando un café, o a lo mejor comiendo algo dulce. Dentro de los mecanismos de la digestión, ¿qué pasa cuando el organismo recibe y empieza a absorber los azúcares? Y sube el nivel de azúcar en sangre. ¿Qué es lo que ocurre?
Y Vamos. tenemos más energía. Antes que eso, mucho antes de tener más energía. ¿Qué pasa cuando aumentan los azúcares en sangre? Algo que tiene que ver con el páncreas. ¿Qué secreta? No secreto, ¿qué secreta? La Segregar. insulina. La insulina, Perfecto. profesor. Correcto. Correcto. ¿Sí? Hay una mayor secreción de insulina. Cada vez que ustedes comen algo dulce o rico en hidratos de carbono, inmediatamente pasan los azúcares a sangre y se dispara un mecanismo en donde se libera insulina natural, por supuesto. Eso va a ocurrir siempre que ustedes ingieran algo dulce, siempre que aumenten los niveles de azúcar en sangre, mejor dicho. Por supuesto, hay casos de patología, como es el caso de la diabetes, en donde ese mecanismo de alguna manera se interrumpe o está dañado. Pero bajo condiciones normales es un mecanismo que siempre ocurre de la misma forma. Entonces uno podría decir, o uno podría tratar de explicar cómo sería la pregunta, se produce la fijación de los azúcares en sangre. Y uno ahí debería explicar la relación causa-efecto, qué es lo que pasa cuando aumenta los niveles de sangre en el organismo, eso dispara la señal de un sensor que al mismo tiempo produce la secreción de insulina, la insulina actúa sobre la molécula de azúcares y lo fija y lo almacena como glucógeno en los músculos, por ejemplo, ¿no? Todo ese mecanismo es un mecanismo que siempre es igual. Es como cuando ustedes veían el mecanismo, y a ver, si no se acuerdan de eso, ya lo fleto directamente. ¿Se acuerdan de la respiración celular que ocurría en dónde? La mitocondria. Bien, Mitocondria. en la mitocondria, ¿sí? Pero antes de la mitocondria hay un paso previo a la respiración. La glucólisis. Perfecto, la glucólisis. Después de la glucólisis, ¿qué pasa? ¿Qué se forma? ¿Piruvato puede ser? Piruvato que entra al ciclo de Krebs. Sí, Bien, muy bien. no ¿Y le qué pasa cuente la en la...? profe. Se ve, No, profe. sí, se va a enterar igual. No, mentira. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en las membranas internas de la mitocondria? Hay una cadena de... Transporte de electrones. Perfecto, que lo que va a definir, que en definitiva lo que va a generar es un... Un gradiente. O Bien, formación. sí, un pasaje a través de la membrana de protones y hidrógenos contra de un gradiente. Y cuando se restablece ese gradiente, o sea, cuando espontáneamente por esa diferencia de concentración los iones hidrógenos pasan por el sistema ese de proteínas, por ese canal, ¿qué es lo que se va a formar? ¿Qué se forma como consecuencia de la respiración? Oxígeno y ATP, digamos. Ajá, ATP, ¿sí? Finalmente lo que se produce es ATP. Pasa de ADP a ATP y todo eso es generado por ese bombeo, de alguna manera, bombeo de iones hidrógenos a favor de un gradiente. Porque antes, con gasto de energía de los electrones, pues, listo. Si no se la acuerdan, la tendrán que preparar para rendirla a la materia. Y ahí lo que ustedes van a ver, cuando alguien les pregunte
cómo es el mecanismo de la respiración celular, y ustedes empezarán a decir todos estos pasos, en donde hay una cadena de causas y efectos. Entra la glucosa, presencia de glucosa, se une, se produce la glucólisis, de ahí se produce el piruvato entra a la mitocondria, y toda la explicación. Cuando le pidan la explicación de cómo ocurre la respiración celular, ustedes lo que van a hacer es un encadenamiento de causas y efectos que les permite explicar un mecanismo. ¿Por qué? Porque cada vez que haya glucosa se va a formar piruvato, salvo que, tarán, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Hay glucólisis y no hay oxígeno. ¿Qué pasa? Esperen que anoto. Anaerobiosis, profe. Bien, Matías. Fermentación, ¿sí? En ausencia de oxígeno se produce, en vez de la respiración celular, pasa a otra vía, que es la fermentación. Fíjense ustedes, ahora en la explicación causal pueden conectar de esa forma. Si hay oxígeno, pasa a respiración celular; si no hay oxígeno, se produce la fermentación. Fíjense cómo ustedes pueden ir explicando. Ahora, es posible explicar eso porque es un mecanismo, ¿sí? Y eso se explica mediante una respuesta a la pregunta del cómo. ¿Cómo ocurre algo? Recuerden ustedes que hemos hablado y lo tienen que haber leído, seguramente la forma en que funciona el programa genético, ¿sí? El mecanismo que tiene el programa genético para desarrollar sus funciones. Todo eso son explicaciones de un mecanismo. Todo eso responden a causas próximas. Todo eso responde a una pregunta del cómo. Todo eso puede ser investigado. Todo eso puede ser investigado bajo condiciones de laboratorio mediante el control de variables, que es la forma en que se estudió el ciclo de Krebs, que es la forma en que se estudió el mecanismo de la fotosíntesis. De la misma forma pueden explicar el mecanismo de la fotosíntesis. Entonces, en esa relación de causas y efectos próximas, yo lo que hago es explicar un mecanismo, cómo funciona, respondo una pregunta del cómo, y en todo caso lo puedo trabajar en una investigación en un laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que estoy estudiando es una causa que está próxima al efecto que estoy tratando de explicar. Si en cambio de preguntarme acerca de cómo funciona un sistema vivo, ¿sí? Algún aspecto, la respiración, la glucólisis, la fermentación, la fotosíntesis, en vez de estarme preguntando acerca de esos mecanismos, me pregunto acerca de aspectos que puedan ser evolutivos, por ejemplo, acerca de la extinción de una especie, o me pregunto acerca de por qué el Homo sapiens es bípedo. ¿Saben qué es bípedo, no? ¿Saben lo que es bípedo? Y profe, que va en 2 pies, digamos. Bien, que andamos erguidos en 2 patas, por decirlo animalmente, ¿no? Somos animales de 2 patas. ¿Por qué andamos en 2 patas? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay alguna relación causa-efecto próxima que me pueda explicar por qué caminamos en 2 patas? Como especie, no como individuo, no cuando de bebé empiezo a caminar. No remota No. únicamente. Bien, es una causa remota porque es parte de un proceso evolutivo. Ese fenómeno, ese proceso evolutivo que yo lo explico a partir de algo que sucedió, no algo que puede suceder a futuro. Yo probablemente en el momento en que ocurrieron las presiones selectivas que llevaron a que el Homo sapiens, los antecesores del Homo sapiens, se seleccionara favorablemente el bipedismo, no era predecible ese resultado, por lo tanto era un fenómeno estocástico y termina siendo un fenómeno único.
¿Alguien sabe más o menos cuál puede ser la explicación de por qué andamos en dos patas? No, sí. Sí, obviamente tiene que haber habido mutaciones, pero con las mutaciones no alcanza. La mutación lo que puede haber generado es cierta diversidad en la marcha, pero no generó que se Por fijara factores esa mutación. ambientales. Factores ambientales también pueden ser. Pueden ser, ¿cuál sería el proceso evolutivo que pudo haber actuado? ¿Qué factor de cambio evolutivo lo tienen que haber visto? Estamos repasando mal biología, ¿no? Y bueno, estamos viendo la biología como ciencia. Sí. Que esto les sirva además para después pensar en todo esto al momento de que estén cursando otras materias biológicas. Trasladamos por los suelos, dice Carlos, está bien, pero a ver, para tratar de hacerlo ordenadamente, ¿qué factor de cambio evolutivo? Lo tienen que haber visto como 5 factores de cambio evolutivo. Selección natural. Bien, la selección natural. La selección natural es un factor de cambio que en realidad surge como consecuencia de una presión selectiva, llamamos, generalmente es la diversidad de los distintos organismos en una población, la diversidad de formas en una población contra las restricciones o limitaciones que impone el ambiente, va a generar que algunas variantes de esa diversidad de formas, comportamientos, funciones del organismo, alguna de esas sea más favorable. ¿Qué pasa cuando una de esas variantes, alguna de esas variantes es más favorable? ¿Por qué es más exitoso el organismo que tenga esa característica? Porque le dio A ver, le dio una ventaja sobre las demás. bien, y esa ventaja selectiva, ¿qué le permite, qué le brinda al organismo esa ventaja? Poder que Una mayor adaptabilidad. Adaptación. no me gusta el término adaptación. Fíjense, Acceder mejor a Un mayor éxito sería entonces. Mayor éxito reproductivo. bueno, vamos por ahí. En primer lugar, le permitió una mayor supervivencia, probablemente. Es lo que hablamos de supervivencia diferencial. Y el organismo que tiene una mejor supervivencia y además tiene esto otro que me dijeron, que es una ventaja reproductiva mayor, ¿sí? Un mayor éxito reproductivo, quiere decir que deja más descendiente a la próxima generación. Como ese rasgo está presente en el genotipo de ese individuo, es una variante genotípica, la próxima generación, la población va a tener una mayor cantidad de representantes de esos genes que han sido exitosos por algún motivo, bajo esas condiciones ambientales. ¿Sí? Para hacerlo rápido, en el caso del bipedismo se habla que en un momento determinado hubo un proceso natural de desertificación y grandes extensiones de bosque pasaron a ser tipo ambiente de sabanas, de pastizales, así como uno lo ve en el África, ahí donde andan los elefantes. En esas condiciones, si uno anda a 4 patas en medio de los yuyos altos, es más probable ser sorprendido por un depredador y eventualmente además es más difícil encontrar comida. En cambio, la posibilidad de erguirse en 2 patas y poder estar por encima de ese pastizal y poder ver por encima de ese pastizal sin necesidad de estar trepándose a unos árboles, que además, como el mismo proceso de cambio ambiental, la densidad arbórea se fue perdiendo, entonces habrían tenido una ventaja selectiva aquellos que tenían esa capacidad de erguirse sobre sus 2 patas. ¿Sí? Entonces, en la próxima generación, esas variantes habrían tenido una mayor supervivencia y habrían dejado más descendientes. Y las crías de esos homínidos
habrían sido más numerosas en la próxima generación. Por lo tanto, esos genes que portaban bipedismo como característica, en la próxima generación estaban más representados en la población. Todo eso es una explicación de causa remota, ¿sí? Es una explicación de causa remota de un fenómeno que yo puedo explicar algo actual, como puede ser el bipedismo, pero para explicarlo me voy a establecer una relación de encadenamientos de causas que ocurrieron muy en el pasado y que dieron como consecuencia un fenómeno que es único, que es el bipedismo, ¿sí? El bipedismo en la especie humana. Fíjense además, yo no estoy explicando un mecanismo, lo que estoy explicando es un diseño. Por eso es que habla Meir del diseño de los programas genéticos. Cuando me pregunto acerca del por qué, me estoy preguntando acerca del porqué del diseño, por qué es de esta forma el sistema vivo, por qué tiene esta característica el sistema vivo, por qué tiene esta particularidad. Y esa particularidad tiene que ver con el diseño del programa genético, no con el mecanismo de funcionamiento, que era lo que yo hacía cuando me preguntaba acerca del cómo. Lo que estoy haciendo en este caso es preguntarme acerca del diseño. ¿Por qué tiene esa forma? De la misma forma, de la misma manera, podemos preguntar por qué tenemos 5 dedos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos 5 dedos en las manos y en las patas, ¿no? Y bueno, eso también hay una causa evolutiva, de historia evolutiva, que habrá que buscarla en el pasado. Fíjense, tanto el bipedismo como los 5 dedos de la mano, como la existencia de espina en plantas de desierto, como pueden ser los cactus, son todas explicaciones de causas remotas y de fenómenos únicos, que además, yo para poder llegar a esas explicaciones, yo para poder generar esa explicación, no puedo hacer un experimento, como en el caso de la insulina, como en el caso del ciclo de Krebs, como en el caso de la fotosíntesis. Puedo ir resolviendo mediante investigaciones en laboratorio, porque la causa y el efecto es próxima. No hay ningún experimento de laboratorio que yo pueda hacer para tratar de establecer las causas que llevaron al Homo sapiens a ser una especie bípeda. ¿Qué experimento puedo hacer para probar una hipótesis acerca del bipedismo? Es imposible, porque los tiempos que involucran la relación causa-efecto, en el caso del diseño de una causa remota, no me dan los tiempos de la vida de un investigador, ni de siquiera de una universidad, y mucho menos, y quizás tampoco me dan los tiempos de la existencia de una cultura para poder hacer un experimento que me pueda probar algo que tenga que ver con las causas remotas. ¿Se entendió? La diferencia entre causas próximas y remotas, y por qué cuando estoy hablando de causas próximas, yo puedo hacer investigaciones en donde metodológicamente propongo un experimento. En el caso de las causas remotas, no puedo proponer ningún experimento. Y eso también me muestra otra cosa importante. En biología, donde se trabaja con fenómenos únicos, como yo no puedo explicar los fenómenos únicos por experimentos, tengo que necesariamente, para explicarlo, como se trata de cuestiones de diseño, como se trata de preguntas del por qué algo es así, están involucradas causas remotas. Y si están involucradas causas remotas, no hay experimentos que me pueda llevar a hacer una conclusión. Un experimento simple, me refiero, que me pueda llevar a hacer una conclusión. Sí pueden los pasos intermedios de establecer la relación causa-efecto a lo largo del tiempo, sí puede haber algún tipo de análisis experimental, pero no como algo concluyente, no como una hipótesis que la pongo a prueba mediante un experimento. Vuelvo. En el caso de la biología, en donde si hay una particularidad de la biología es que trabaja con fenómenos únicos, obviamente no puedo pretender que toda la biología sea experimental. Fíjense, si yo pretendiera que toda la biología fuera exclusivamente experimental, no podría explicar el origen de la vida. Porque no hay ningún experimento que me explique el origen de la vida. Sí hay un experimento que probablemente ustedes lo hayan leído,
Leoparin Aldán, en donde lo que tratan de poner a prueba con ese experimento, ese famoso reproducción del caldo primitivo, es si es posible que se sinteticen moléculas complejas a partir de moléculas simples, a partir de ciertas condiciones de un caldo primitivo con muy baja presencia de oxígeno, sulfuro, descarga eléctrica y demás cosas, y se hizo ese experimento para ver si era factible que se produjera moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, o moléculas complejas, largas moléculas, a partir de moléculas más simples. Pero ese no es un experimento que me pruebe el origen de la vida. Es sí un experimento que me podría dar una pista acerca de si es posible, bajo ciertas condiciones, la síntesis de moléculas orgánicas, pero de ninguna manera es una explicación experimental del origen de la vida. ¿Se entiende esto último, no? Entonces, no se puede medir la biología por la cantidad de experimentos que pueda o no hacer. No se puede medir la biología, la calidad científica o de ciencia, o el estatus de ciencia de la biología, por si hace experimentos o por si tiene leyes, porque de nuevo las leyes lo que me pueden explicar son los fenómenos regulares. Y la biología, en gran medida, gran parte de la biología, trabaja con fenómenos únicos. Antes de que me hagan ustedes la pregunta, me anticipo. ¿Hay fenómenos regulares en biología? ¿La biología explica fenómenos regulares? Y espero que ustedes me lo respondan. Sí, profe. Por ejemplo, Y como lo que ocurre dentro de una célula, por ejemplo. bien, todas las que tengan que ver con preguntas del Todos los cómo, procesos, todo los lo que tenga procesos que ver con, biológicos. todo lo que tenga que ver con explicaciones mecánicas de cómo funciona, cómo, las preguntas del cómo, de cómo funciona un sistema vivo, ¿sí? Eso es un fenómeno regular. ¿Sí? ¿Cómo se produce la respiración celular? Bueno, es un mecanismo, responde la pregunta del cómo, por lo tanto, ¿qué tipo de cosas están involucradas? ¿Próximas o remotas? En el caso de los fenómenos regulares. Próximas. 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 Bien, causas próximas, ¿sí? Causas próximas. Y en el caso de los fenómenos únicos, ¿qué tipo de causas están involucradas? Las remotas. Las remotas, bien. Mientras que las causas próximas y a las cuales yo las puedo explicar mediante una respuesta a la pregunta del cómo, se refieren al mecanismo de un programa genético. En el caso de las preguntas del por qué, ¿a qué se refieren respecto al programa genético? ¿A qué aspecto del programa genético se refieren? ¿Al mecanismo o a qué? No entendí, profe, la pregunta. Vuelvo. Yo puedo ver los sistemas vivos como programas genéticos. Cuando yo me estoy preguntando acerca de las causas próximas de un fenómeno, lo que estoy buscando es una explicación que me responda a la pregunta del cómo. Esa explicación involucra una relación causa-efecto próxima. Y lo que me va a dar una explicación de cómo funciona ese programa genético. O sea, que yo pongo el foco en un aspecto del programa genético como un mecanismo. ¿Sí? Recuerden, algo mecánico, algo que se produce siempre de la misma forma, algo que es un fenómeno regular, algo que está explicado mediante causas próximas, algo que preguntas que responden a las preguntas del cómo. Ahora bien, me salgo de las causas próximas y me voy a las causas remotas, ¿sí? A las preguntas del por qué. ¿Sobre qué aspecto de los programas genéticos
preguntan las preguntas del por qué. Ya no es el mecanismo, es acerca de qué de los programas genéticos. ¿Por qué somos bípedos? ¿Me estoy preguntando acerca del mecanismo? No, profe. No es un mecanismo. No me estoy preguntando de cómo funciona. Me estoy preguntando por qué es de determinada forma. Por lo tanto, ¿a qué aspecto del programa genético me estoy refiriendo? No es ¿A al la mecanismo. evolución? Genotipo, ¿será? Evolución o... Al diseño. Al diseño. Así lo plantea Meir. Yo me puedo focalizar sobre el mecanismo, cómo funciona, o sobre el diseño, por qué es como es. Si me estoy preguntando acerca del diseño del programa genético, si me pregunto acerca del diseño del programa genético, me estoy preguntando del por qué. Y las causas serán del tipo causas remotas. ¿Sí? Fíjense, hay todo un estudio, hay toda una serie de trabajos que tienen que ver, cuando yo hablo del metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, metabolismo de la glucosa. Me estoy preguntando acerca, la pregunta pertinente será ¿cómo o del por qué? ¿Cómo? Bien, que es un mecanismo. Ahora, ¿seguro que es del cómo? Yo dije, si me pregunto acerca del metabolismo de la glucosa, y ustedes me dicen, responde al cómo. Si yo me estoy preguntando cómo es el metabolismo de la glucosa, pero yo me podría estar preguntando acerca de por qué es así el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué esa vía metabólica tiene ese diseño? O sea, lo que quiero que vean, que yo me puedo estar preguntando acerca del diseño, y el diseño no necesariamente o no siempre tiene que ver con una cuestión morfológica. También me puedo estar preguntando acerca del diseño desde la perspectiva fisiológica. Me puedo estar preguntando por qué funciona de esa manera los organismos. Y entonces ahí la respuesta será analizar el mecanismo en cuanto a su diseño como resultado de una serie de presiones selectivas y que han llevado a esa vía metabólica surgiera como la más eficiente bajo determinadas condiciones. ¿Se entiende? Ya no me estoy preguntando acerca del diseño de un aspecto morfológico, me estoy preguntando acerca del diseño de una vía metabólica. ¿Por qué? Porque también esas vías metabólicas están sujetas, yo me puedo preguntar acerca de esas vías metabólicas, acerca de la evolución, cómo evolucionaron esas vías metabólicas. Hace un rato hablábamos de la glucólisis, y yo digo, en presencia de oxígeno, ¿qué pasa con el piruvato? Entra en la vía, ¿en cuál vía? ¿O a dónde pasa? Al ciclo de Krebs. Correcto, entonces entro dentro de lo que es la vía de la respiración celular. En el caso de ausencia de oxígeno, ¿qué pasa con ese piruvato? ¿A qué vía pasa? Se queda en el citoplasma y puede pasar una fermentación láctica o fermentación alcohólica. Perfecto, pasa a la vía fermentativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, Yo profe. tengo dos opciones. Sí, Bien. profe. Los primeros organismos existentes en el planeta, ¿habrían seguido una vía fermentativa o una vía respiratoria oxidativa? Fermentativo, ¿Por qué? por la ausencia de oxígeno. Bien, ¿cuándo empieza a aparecer
volúmenes considerables de oxígeno en la atmósfera terrestre? Cuando aparecen las cianobacterias, O sea, ¿qué proceso? la fotosíntesis. Bien, ¿sí? Entonces yo me podría explicar, me podría preguntar acerca del por qué existe o por qué ocurre como ocurre la vía, la oxidación del piruvato, y la explicación tiene que ser una explicación de fenómeno único, de causas remotas, y tiene que ver con las condiciones ambientales por el incremento de oxígeno. ¿Y por qué es más ventajosa la vía de la oxidación sobre la vía de la fermentación? Porque Sí, estoy haciendo... permite sacar, no sacar, sino aprovechar toda la energía que posee la glucosa, la molécula de la glucosa. Bien, algo por ahí. Un poco más técnicamente expresado, yo digo que mediante la vía de la fermentación, yo lo que produzco son alrededor de 2 ATP con una molécula de glucosa. Mientras que si entro a la vía de la oxidación, al ciclo de Krebs, produzco entre 34 y 38 moléculas de ATP, con lo cual la eficiencia en la conversión energética es mucho mayor de la vía oxidativa. Fíjense si no hay una ventaja selectiva en los organismos que son capaces de trabajar y de metabolizar la glucosa a partir del oxígeno. Ahora, esa vía oxidativa es una novedad evolutiva en la historia de la Tierra. Entonces yo me podría preguntar por qué surgió esa vía. Y ahí ya no hay experimento que valga. Me tengo que basar en una narración histórica para establecer relaciones causales a lo largo del tiempo. De un tiempo que no es ahora, de un tiempo que es un tiempo pasado. ¿Es fundamental en biología? Sí. Esa forma de explicar tal vez no tenga sentido en física o en química, porque en física y en química no existen los fenómenos únicos, pero en biología sí, no tengo otra para explicarlo. No tengo forma de explicarlo más que a partir de narraciones históricas. ¿Se entiende por qué la biología es una ciencia única? ¿Se entiende por qué no podemos medir a la biología en función de la forma en que se producen los conocimientos en física o en química? Se entiende por qué la biología va más allá que la física y la química, porque mientras la física y la química se limitan a explicaciones del tipo cómo, explicaciones del tipo mecánica, la biología además establece explicaciones causales, pero de causas remotas, ¿sí? Y no podemos tener en biología leyes al estilo de las leyes que tenemos en física y química. ¿Se entiende un poco mejor esto? Sí, profe, Bien. entonces Ahora, sí, escucho, las Matías. teorías, las teorías que nosotros conocemos, como por ejemplo la teoría de la endosimbiosis, la celular y todas las que hay, son narraciones, las tenemos que entender como narraciones históricas. ¿Cuál teoría? Por ejemplo, la endosimbiosis. ¿Qué te dice la endosimbiosis? Y, Básicamente, no es que estoy básicamente tomando sería, lección, Matías, básicamente sería la cómo que el origen de el, los organismos el organismo eucariotas eucarionte, sería a sí, partir de... a través de la Organelos como el cloroplasto y la mitocondria. A ver, pero entonces, la explicación sería que en el pasado, organismos del tipo procariota, un modelo celular procariota, se hubieran fusionado incluso por una especie de fagocitosis y hubieran empezado a funcionar como organismos más complejos dentro de una especie de compleja simbiosis que dio lugar a que estos organismos pasen a formar otro modelo celular que el que conocemos como modelo eucariota. Una cosa así más o menos sería.
Sí, así. Bueno, fíjate lo que acabo de hacer. Estoy hablando de algo que ocurrió hace tiempo. Estoy haciendo una narración, de decir, los organismos procariotas se habrían entrado como en un proceso de fagocitosis, luego de simbiosis, y qué evidencia hay de que eso pudiera ser así. Estoy estableciendo una especie de relato, de narración, y para eso me baso en algunas evidencias. ¿Qué evidencias hay de esos? ¿Qué evidencias hay de que algunas organelas de los eucariontes actuales pudieran haber sido organismos independientes en algún momento? Por ejemplo, el ARN de las mitocondrias, Bien. que se encuentra en la ADN mitocondria y la mitocondrial. autonomía que posee. Bien, listo. ¿Sí? Entonces, eso es una evidencia. Ahora, eso está probado en un laboratorio, eso es una ley universal, eso es algo que yo puedo decir que es una regularidad, que cada vez que agarro 2 procariotas, lo pongo en un vaso de agua, lo agito, se me hace una eucariota. No, no hay una forma de establecer una regularidad. Lo que estoy tratando de explicar es un fenómeno que ocurrió alguna vez como un fenómeno único y dio lugar a los organismos eucariotas a partir de una interacción compleja entre organismos procariotas. Claramente se trata de una explicación del origen de los del modelo eucariota a partir de una narración histórica. ¿Sí? En ese caso, sí o sí es una narración histórica. Ahora, si ustedes me dicen la teoría celular, hay que ver los postulados de la teoría celular. La teoría celular establece que, entre otros postulados, que toda célula proviene de una célula anterior, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso es una evidencia actual, no hace falta una narración histórica, ¿sí? Entonces la teoría celular no necesariamente es una explicación mediante una narración histórica. Sí el origen de los eucariotas por simbiosis de los procariotas. Ahora, acá Joaquín pregunta, entonces podríamos decir que la biología celular y molecular estudian fenómenos regulares y únicos. Fenómenos regulares son aquellos que están sujetos a causas próximas, ¿sí? Que siempre ocurren de la misma forma. Fenómenos únicos son fenómenos que ocurren una sola vez y que están sujetos a causas remotas. Son 2 tipos de causalidad. Uno causa próxima, otro causa remota. Todo depende, la biología, cualquier ámbito de la biología, involucra tanto aspectos que tienen que ver con causas próximas como aspectos que tienen que ver con causas remotas. Todo depende de la pregunta que yo me haga, ¿sí? Todo depende de la pregunta que yo me haga. Entonces, en biología celular, si yo me pregunto acerca de las rutas metabólicas y cómo ocurren las rutas anabólicas dentro de la célula, obviamente estoy trabajando con un fenómeno regular. ¿Sí? Las vías anabólicas, por ejemplo. Ahora, si dentro de la misma biología celular me pregunto acerca del origen de los eucariotas, me estoy preguntando acerca de una causa remota. Me estoy haciendo la pregunta del por qué surgieron los organismos eucariotas. Y en ese caso, sí estoy trabajando sobre una narración histórica, una explicación por narración histórica de un fenómeno único. Entonces, justamente la propuesta de Meir va por ahí. Cuando Meir empieza a tratar de explicar la biología como ciencia, hace un análisis de las características particulares que tiene la biología como ciencia, pero además hace toda una explicación de que la biología a lo largo del tiempo cada vez se fue complejizando. Lo que en algún momento la biología empezó siendo, por un lado, la parte médica, ¿sí? Donde se veía la parte de fisiología, anatomía sobre todo, y la parte botánica, porque tiene que ver con los remedios curativos. Digamos, el origen de la biología es
al mismo tiempo viene de una corriente de la medicina y viene de una corriente de lo que se llamó la historia natural, que era la descripción de la diversidad y de los organismos. Ahora, en la medida que fue madurando como ciencia de biología, se empezó a especializar. Entonces, hoy en día, un buen ejemplo de la especialización de la biología es cuando ustedes agarran su programa de estudio de la carrera y empiezan a ver la cantidad de materias que tienen. Entonces tienen disciplinas distintas, tienen, qué sé yo, la planta vascular por un lado, o botánica, tienen zoología por otro lado, tienen cordados por otro lado, y cada una de esas materias representa una disciplina distinta de la biología. En algún momento verán fisiología, fisiología animal, fisiología vegetal, ecología, evolución, ¿no? Y cada una de esas son disciplinas distintas. Pero incluso hoy en día empieza a haber como subdivisiones y fusiones al mismo tiempo de distintas disciplinas. Entonces hoy en día se habla, por ejemplo, neurofisiología, ¿no? Que ya es la fisiología del cerebro o del sistema nervioso, algo mucho más específico. Fíjense cómo se va complejizando. Habíamos dicho que la biología era una ciencia diversa y plural, pero fíjense cómo cuando yo trato de entender la biología por las disciplinas que estudia, que las componen, cada vez más complejo. Hoy en día se habla también de ecotoxicología, que es el estudio en cuanto a sus, digamos, consecuencias ecológicas de ciertas sustancias tóxicas, ¿no? Otros hablan de ecofisiología, que es una mezcla o una parte de la fisiología que estudia a nivel de organización de la ecología. Bueno, toda una serie de subdivisiones y subdisciplinas que cada vez complejizan más la posibilidad de comprender a la biología como ciencia. Por eso es que, como una forma de simplificar y aclarar esos términos, Meir propone esto: entender la biología a partir de estos tres tipos de preguntas. Dice, independientemente de la disciplina, independientemente del objeto de estudio que yo esté estudiando, yo me puedo estar haciendo alguno de estos tres tipos de preguntas. Algo que vimos la clase pasada cuando hice la exposición de esto, que yo les daba dos ejemplos, y uno de esos ejemplos era el estudio del desarrollo embrionario del sapo. Y yo cuando encaro el estudio del desarrollo embrionario del sapo, uno me podría decir, ¿pero a qué pregunta responde el estudio del desarrollo embrionario del sapo? Y la respuesta es, depende. Yo me puedo estar preguntando acerca del qué, o sea, una descripción de las etapas del desarrollo embrionario del sapo. Pero me puede interesar el mecanismo fisiológico que hace que se produzca esa diferenciación celular que se va dando y de que se va generando a lo largo del desarrollo embrionario del sapo. Pero también me puedo preguntar acerca de por qué tiene ese mecanismo el sapo, ese mecanismo, los anfibios, anuros, por qué tienen ese mecanismo de desarrollo embrionario, ¿no? Que involucra dos tipos de ambiente, un ambiente acuático en la etapa larvaria y un ambiente terrestre en la etapa adulta. Fíjense entonces que para un mismo objeto de estudio que tiene que ver con el desarrollo embrionario del sapo, yo me puedo estar haciendo cualquiera de los tres tipos de preguntas. Si bien, no obstante, y esto tiene que ser parte de la guía de lectura, del trabajo práctico, ustedes van a tener disciplinas que en general, dentro de la biología, disciplinas que respondan más a un tipo de pregunta que a otra. Por ejemplo, ¿qué disciplinas trabajan más o fundamentalmente con las preguntas del qué, cuyas respuestas son descripciones? La anatomía comparada, la biología molecular y la taxonomía. Por ejemplo, ¿por qué la biología molecular? La anatomía comparada, entiendo, la anatomía es el estudio de la estructura de los sistemas vivos, la taxonomía tiene que ver con la clasificación y en general se basa en criterios descriptivos,
yo tengo que hacer una descripción de los organismos para poder clasificarlos, pero ¿por qué la biología molecular? Ahí me parece que es un poco más discutible. De todas maneras, no estamos diciendo, y esto que quede claro, no estamos diciendo que exclusivamente esas disciplinas trabajan con uno u otro tipo de preguntas. Lo que estamos diciendo es que en disciplinas como la anatomía comparada o la taxonomía, predominan las preguntas del qué. Las preguntas del cómo, ¿en qué disciplina predominan dentro de la biología? Genética puede ser. Puede ser genética, ¿sí? ¿Qué otras, fundamentalmente? Fisiología. Bien, la fisiología, ¿sí? Fisiología animal, fisiología vegetal, genética, perfecto. Fíjense que son donde más se usa el laboratorio. De nuevo, son preguntas, ese tipo de disciplinas, hacen preguntas de tipo cómo, tratan de explicar a los sistemas vivos como un mecanismo, ¿no? ¿Y qué disciplinas dentro de la biología trabajaría fundamentalmente con causas remotas o preguntas del por qué? La evolución, Bien, la ecología. evolución. Ah, bien. Fíjense algo interesante, la evolución seguro, la filogenia, por ejemplo, cuando yo hago el análisis filogenético de un organismo, lo que estoy tratando de hacer es establecer relaciones de parentesco y no hay otra cosa más que apelar a causas remotas y tratar de establecer los antepasados comunes. Cuando ustedes estudian, no sé si ya han hecho algunas materias, pero eh, empiezan a estudiar los orígenes comunes de ciertas estructuras, ¿sí? Si son monofiléticas, parafiléticas, etcétera, etcétera, lo que están tratando de hacer es establecer como una línea de tiempo filogenética en donde ven cuáles son los organismos y quiénes serían los descendentes. Cuando trabajan en paleontología, por ejemplo, ¿sí? Cuando trabajan en paleontología, obviamente están preguntando acerca del por qué. Ahora bien, dijeron ecología, y ecología es muy interesante porque es una de las ciencias en donde por ahí están más equilibradas, o donde puede haber un cierto equilibrio entre los tres tipos de preguntas, donde es más difícil establecer, decir, qué tipo de pregunta predomina. Fíjense que muchos trabajos ecológicos tienen que ver con un listado de especies, ¿ah? Establecer la estructura de las comunidades de aves de la selva subtropical en el norte de Argentina, ¿no? ¿Y ahí qué va a ser el resultado? Y bueno, un listado de especies, eh, cuál es la diversidad, una serie de parámetros de la comunidad que yo estudio y lo que viene haciendo es una descripción de la estructura de la comunidad de aves de, ¿no? Zona neotropical, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora bien, yo me podría tratar de explicar también cómo se establece el equilibrio de las poblaciones predadoras, o cuáles son las interacciones ecológicas que determinan la estructura de la comunidad. Ahí lo que estoy tratando de ver es el mecanismo de funcionamiento de una comunidad biológica. Entonces, en ese caso, la ecología estaría trabajando con preguntas del cómo. Y también me podría estar preguntando acerca del por qué en tales situaciones hay una... ¿por qué tiene determinada estructura la comunidad de árboles de la selva tucumano-ornense? Y ahí lo que hay es factores históricos que determinaron eh, la estructura de las comunidades, o sea, por qué domina una especie sobre otra, etcétera, ¿no? Tiene que ver con fenómenos de dispersión, con las glaciaciones, etcétera. Fíjense qué interesante. Ustedes conocen las aves no voladoras, que son las reides, de la familia reides. ¿Qué ave no voladora conocen? El ñandú, la avestruz. Bien. Y en Australia hay otros, ¿sí? El pudú, por ejemplo, ¿sí? Uno si trata de explicar la distribución de las aves voladoras
¿Cuál podría ser la causa? Están en 3 continentes distintos. Ustedes tienen avestruz, que es africano, el ñandú, que es americano, y tienen el pudú, el kiwi, por ejemplo, que son australianos y neozelandeses. ¿Cómo se puede explicar que en 3 continentes distintos, separados por océanos, haya aves que no vuelan? Porque si fuera voladora, está piola. Migran y vuelan de un continente a otro, pero estas aves no vuelan. ¿Cómo es posible que tengan esa distribución? ¿Cómo se explica? Por lo que se planteaba antes Sí. de que había un solo continente. Correcto, ¿sí? La Pangea y la tectónica de placas, todos los continentes formaban una sola masa de tierra, ¿sí? Y todo, ustedes saben que perfectamente África encaja en América del Sur y Australia en la parte baja y Nueva Zelanda, todo eso era un solo continente y eso en algún momento se fue separando y obviamente estas aves no voladoras ya existían, una población en esa zona, y cuando por la tectónica de placas se separaron los continentes, quedaron aisladas y tuvieron una historia evolutiva distinta, pero todas tienen un origen común. ¿Sí? Esa es la forma de explicar la distribución actual de las aves no voladoras. Ahora, eso es una narración histórica. Eso es una narración histórica. No puedo hacer un experimento para explicar la distribución actual de las aves no voladoras. ¿Sí? Eso entra dentro de una disciplina que es la biogeografía. Bien. ¿Alguna otra dificultad, alguna otra pregunta respecto a el práctico que teníamos? ¿Podría dar más tiempo, profe, ¿Para qué? para la entrega? Es que las actividades de comprensión llevan más tiempo para resolverlas. Por ejemplo, al realizar el- la definición de los términos, a mí me lleva mucho tiempo porque hay que leer y releer, interpretar lo que te dice el texto. Y bueno, lleva tiempo, pero Sí, está bien, me parece bien. ¿No llegan al viernes? yo no, Yo tampoco, profe. Bueno, entonces hagamos una cosa. Hagan todo el esfuerzo por llegar al viernes, pero el viernes vamos a hacer una clase similar a esta. Vamos a tratar por lo menos la mitad de la clase. Vamos a tratar de revisar algunos puntos que hayan quedado con duda del práctico, pero vamos a seguir avanzando. ¿Te parece? sí, Eh, yo creo que, eh, a ver, les explico cómo es la propuesta de trabajo con estos temas. Estamos analizando la biología como ciencia. Esto lo que nos permite a nosotros es entrar en esta lógica de lo que podríamos llamar una epistemología específica de la biología. Pero además, esto además nos permite empezar a preguntarnos acerca de, o trabajar algunos temas que tienen que ver con la metodología de la ciencia, porque no vamos a trabajar una metodología de la ciencia en general, sí vamos a trabajar algunos aspectos puntuales de la metodología de la biología. Y básicamente lo que vamos a trabajar es qué estructura tiene un trabajo de investigación en biología. Eso lo vamos a ver la clase que viene.
que yo espero que entren en la lógica de cómo se construye el conocimiento en el formato de una tesis, en el formato de un paper, de un trabajo de investigación, de una publicación científica. ¿Cuáles son las partes? Y después vamos a seguir trabajando, porque todo tiene que ver con esto de la biología como ciencia. O sea, no crean que acá abandonamos el tema de la biología como ciencia. Todo lo contrario. Esto que estamos viendo ahora es para poder después hacer un análisis de algunos trabajos de investigación. Les comento cuál es la propuesta. Después lo que vamos a empezar a aplicar todos estos conocimientos sobre el análisis de algunos resúmenes de trabajo de investigación. Vamos a tomar varios trabajos de investigación, vamos a identificar en esos trabajos de investigación los objetivos de investigación, la metodología utilizada, pero sobre todo me interesa que ustedes hagan el ejercicio de identificar a qué tipo de pregunta responden cada uno de esos trabajos de investigación. Y ya no vamos a estar trabajando sobre textos de epistemología, vamos a estar trabajando sobre publicaciones científicas. Lo que vamos a pasar es al análisis de publicaciones científicas. Más allá del contenido de esas publicaciones científicas, lo que me interesa es que empecemos a ver cuál es la estructura y epistemológicamente en el campo de la biología a qué tipo de preguntas responden. Si pueden hacer ese ejercicio, es que yo me sentiría conforme con el resultado de esta materia, porque eso significa que ustedes van a empezar a aplicar el conocimiento que hasta ahora lo hemos estado viendo y que por ahí les resulta demasiado abstracto, empezar a aplicarlo a las publicaciones científicas dentro de la biología. Entonces, ¿por qué les hago este anticipo? Simplemente para que vean que este tema, que yo entiendo resulta por ahí complejo, no se termina acá. Estamos dando los primeros pasos para después profundizarlo a partir del análisis de investigaciones científicas en el campo de la biología. Así que, como vamos a seguir haciendo esto paralelo, no es una pérdida de tiempo el hecho de que posterguemos un poco la entrega del práctico, porque además me parece importante que se tomen, si le hace falta, se tomen más tiempo para profundizar ahora, porque eso va a facilitar el trabajo después. Entonces, simplemente lo que estoy tratando de hacer es llegar a un acuerdo con ustedes y que el compromiso sea que, bien, no lo entregan el viernes, lo pasamos al martes de la semana que viene, pero eso es para que ustedes puedan hacer un análisis más profundo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Perfecto. Perfecto. No, me parece bien, me parece bien. Todos estos acuerdos que hacemos a mí me parece fundamental porque en realidad lo que me interesa es que como, más allá de que yo tengo la responsabilidad de dictar la materia y ustedes tienen que asumir la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo para lograr un buen aprendizaje, mi intención es que trabajemos como una especie de equipo para lograr el objetivo que es tanto para ustedes como para mí, que es el objetivo de que ustedes aprendan, ¿sí? Y aprendan de la mejor forma posible. Así que siempre está abierta esta posibilidad de ajustar las metodologías de trabajo y llegar a algunos acuerdos, siempre y cuando eso garantice un mejor desarrollo de este proceso de enseñanza y de aprendizaje que estamos llevando a cabo. También es cierto que estas condiciones de virtualidad agregan cierta complejidad al proceso y además que en algunos casos puede llegar a ser beneficiosa, ¿no? Hay gente que de pronto le resulta más simple o más, e incluso le resulta factible seguir el resultado en forma virtual que le resuelve el problema de no tener que trasladarse si por ahí viven demasiado lejos. Pero bueno, listo, quedamos así. En concreto, traten de seguir trabajando con esto y de hacer una lectura un poco más profunda. Todavía nos queda tiempo, obviamente, de esta clase, no la estoy cerrando. Si quieren que revisemos alguna parte del texto que no se haya entendido, por ahí
esa es otra forma de invertir bien el tiempo, si necesitan que hagamos una lectura entre todos de alguna parte del texto que no se, que tenga, que presente dificultades de comprensión. Hay una parte del texto que no se entendió, que quedaron medio enredados. Han leído los textos, me imagino, ¿no? No se hagan los piola ahora. Lo van a leer el lunes a la tarde ahora. A ver, Joaquín pregunta, la pregunta 7 de la actividad 2. Me mataste. Voy a tratar de ubicar, aguántame un momento. La pregunta, a ver, Joaquín, ¿en qué se basa la respuesta de Meir para una clasificación más lógica de la disciplina en biología? Sí, efectivamente. Se basa en las preguntas del qué, el cómo y el por qué. Sí. Efectivamente es eso. Es la propuesta de Meir de clasificar a la biología en función de las preguntas del qué, el cómo y el por qué. Vamos, anímense a hacer más preguntas. Para los que tengan que recuperar el primer parcial, recuerden que este viernes es el recuperatorio, ¿no? Se va a hacer en la plataforma, en el Moodle, y va a ser en el horario de clases, en formato de una, no de un cuestionario, sino de una actividad que tengan que resolver y volver a colgar. Enzo, a ver, recién estoy viendo el chat, algunas preguntas, disculpen. Enzo, ¿base de datos mayor que la física? No entiendo bien la pregunta, Enzo. Supongo que lo que estás preguntando es si la biología tiene una base de datos mayor que la física. Si, punto 4, a ver, punto 4, pregunta 4, déjame que lo busque. Ah, bien, sí. Obviamente, ¿cuál es la causa por la cual Meir considera que la biología requiere una base de datos mayor que la física? Es por esto que hablamos en algún momento que la biología es una ciencia muy diversificada. Recuerden ustedes que trabajábamos con distintos niveles de organización y que además trabajamos con fenómenos únicos, entonces permanentemente aparecen nuevas situaciones, nuevos fenómenos que hace falta describirlos. La descripción es lo que entra a formar parte de una base de datos, y la biología permanentemente está generando este tipo de preguntas del qué, donde requieren una descripción. La descripción, insisto, es lo que alimenta la base de datos de la biología como ciencia. Y obviamente eso es una particularidad de la biología, y que sí o sí en biología la base de datos es mucho más amplia que lo que se requiere en física y en química. Por favor, cuando hablamos de base de datos no estamos hablando de números, ¿no? Necesariamente. Estamos hablando de la cantidad de información, perdón, la cantidad de información necesaria para avanzar con el estudio y el análisis del objeto de estudio, en este caso los sistemas vivos. Los sistemas vivos son sumamente diversos. Ya hemos hecho este ejercicio de decir, existen alrededor de entre 7 y 10 millones de especies, que se estima, pero además el nivel de especie, el nivel de organismo, es uno de los niveles de organización.
fíjense que para cada especie yo puedo estar estudiando cada uno de estos 3 tipos de preguntas, puedo estar estudiando su anatomía, su fisiología, sus interacciones con otros organismos, digamos. Entonces eso hace que la biología sea sumamente diversa y sumamente plural, y en todo momento se requiera de descripciones y se requiere alimentar de datos esa base de información de la biología. Algo que no ocurre con la física, algo que no ocurre con la química. No aparecen nuevos fenómenos en física y en química permanentemente. En el caso particular de la física, yo hacía la comparación con los elementos, ustedes saben, de la física, de la química. En el caso particular de la química, yo lo ejemplificaba con el tema de la tabla periódica, ¿no? Donde tenemos todos los elementos conocidos en la tabla periódica, y son unos cuantos comparado a las millones de especies que existen. Otra pregunta. ¿Ninguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, no tiene mucho sentido que sigamos acá. Si les parece, entonces, les propongo que preparen todas las preguntas, traten de resolver la guía, por más que hemos extendido el plazo de entrega hasta el martes de la semana que viene, traten de avanzar o de terminarla si fuera posible. Y traten de terminarla si fuera posible, o por lo menos de tener una visión clara, general, de todos los puntos para el día viernes. Joaquín pregunta, ¿en qué consisten los métodos comparativo y experimental? No entiendo el método experimental. Se basa en las herramientas que utilizamos para interpretar los datos. El método experimental, Joaquín, todos, el método experimental es este que presentamos durante la clase pasada, que tiene que ver con el control de variables. Cuando yo hago un experimento, lo que hago es controlar variables. De esa forma, ustedes ya habrán visto, o seguramente cuando lean si todavía no han llegado a esa parte, o no la han interpretado así, van a ver que en biología no se dan relaciones causales simples. No hay una causa que genera un efecto. Muchas veces en biología es común que un determinado fenómeno sea multicausal, se llama. Multicausal, o sea, que a un determinado fenómeno hay varias causas que contribuyen a que ocurra este fenómeno. Un ejemplo muy elemental de eso, el que vimos en la clase pasada, cuando tratamos de explicar el experimento que haríamos para establecer cuáles son las causas del crecimiento o cómo afecta la temperatura al crecimiento de una planta. Yo sé que el crecimiento de una planta como fenómeno es multicausal. ¿Por qué? No hay una única causa, no es como los metales se dilatan con el calor. ¿Por qué se dilata un metal? Por el calor, listo. Un efecto o una causa. Se terminó la historia. En el caso del crecimiento de una planta, yo sé que ese fenómeno, el crecimiento, depende de un montón de causas. Entre esas, las temperaturas, entre eso, la humedad, entre eso, los nutrientes que disponga, entre eso, la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono en el ambiente. Entonces, ¿yo cómo hago para estudiar los efectos de una de esas múltiples causas? Y lo que puedo hacer es
lo que se llama un experimento, que es un control de variable. Consiste concretamente el control de variable en dejar fijo una serie, sin modificar una serie de estas multicausas y hacer variar una sola. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, yo cultivo bajo condiciones experimentales, insisto, es el control de variables, yo cultivo plantas y lo único que voy a hacer variar es la temperatura. Las cultivo a 5, a 10, 15, a 20, a 30, a 40 grados centígrados. Y después lo que veo es cuál es la relación entre el efecto, crecimiento de la planta, y la temperatura a la que fue cultivada. Ahora, ¿qué pasa con las otras causas que me determinan también el crecimiento? A esas las mantengo fijas como una forma de que no me contaminen, entre comillas, el fenómeno que yo estoy tratando de ver, que es el efecto de la temperatura sobre el crecimiento. Cuando hago, entonces, control de variables, lo que estoy haciendo es un experimento. Ustedes tienen una materia, en algún momento van a ver bioestadística, y probablemente en bioestadística vean todo lo que es las estrategias de diseño experimental desde el punto de vista estadístico para poder trabajar esto que les estoy diciendo, que por ahí es para hacer interactuar más de una causa y poder visualizar estadísticamente los efectos de una sola o de la interacción de una o más causas. ¿Por qué? Porque como una complejidad mayor en el caso de los sistemas vivos, además de ser fenómenos multicausales, muchas veces las causas, estas multicausas que intervienen sobre un único factor o fenómeno, también se da lo que se llama una interacción entre las causas. O sea, no es lo mismo que una planta crezca a 10 grados centígrados si tiene suficientes nutrientes que si no lo tiene. Entonces ahí lo que estoy viendo es que a su vez la temperatura como causa del crecimiento y la disponibilidad de nutrientes como causa del crecimiento interactúan las causas también y me generan otra causalidad mayor, que es una causalidad por interacción. ¿Sí? Entonces, fíjense, a eso se refiere también con la biología como fenómeno, como una biología compleja, desde el punto de vista de no solamente de la diversidad de la forma de vida, sino también de las aproximaciones metodológicas. A eso se refiere básicamente con el método experimental, pero está explicado ahí en el libro de Meir, en el texto de Meir. Traten de verlo y si no el viernes los analizamos más en profundidad. Pero básicamente es eso. El experimento como forma de control de variables. Una pregunta, ¿los experimentos solo se hacen en laboratorio? No, en el campo No. también. Ah, bien. Hay experimentos de campo también. Y hay lo que se llaman experimentos naturales, ¿sí? Que es aprovechar ciertos fenómenos para evaluar como una forma de control de variables, ¿no? Les comento, un experimento a campo puede ser estudiar el efecto de la herbivoría sobre un pastizal, es decir, en un pastizal, la dinámica de la comunidad de pastos esos está sujeta a causas como puede ser la herbivoría, ¿no? Los bichos que van y se comen a los yuyos. Entonces, la comunidad de pasto de yuyos depende de la herbivoría. Entonces, ¿cómo hago para probar eso? Y medio jodido llevarme un pastizal adentro de un laboratorio. Lo que hago es diseñar un experimento en el campo. ¿Cómo puedo hacerlo? Y bueno, hago un cerco, ¿sí? Hago un alambrado que me impida a los herbívoros ingresar. Entonces veo qué pasa dentro de ese cerco con la comunidad de pasto
y qué pasa afuera. Estoy haciendo un experimento, estoy controlando una variable que es la herbivoría. Pero además lo podría complejizar un poco más, porque yo sé que la herbivoría puede ser grande herbívoro, como puede ser una vaca, y puede ser pequeño herbívoro, como pueden ser los roedores o las liebres. Entonces, hago un cerco, un alambrado, que me impide el paso de las vacas, pero sí le permita a las liebres. Y hago otro que no les permita ni a las vacas ni a las liebres. Con lo cual, ya tengo dos condiciones. Tengo para ver qué pasa con la comunidad de pastos cuando no están los grandes herbívoros, pero sí los pequeños. ¿Qué pasa cuando no están ni los grandes ni los pequeños? Pero podría ir más allá, porque yo sé también que la herbivoría también es una lesión que le ejercen, por ejemplo, algunos invertebrados como las hormigas. Las hormigas también se comen los yuyos, las plantas. Entonces podría hacer una tercera exclusión y hacer una con un alambrado que me evite a los grandes herbívoros, a los pequeños herbívoros, y además le echo algún insecticida porque no se los coman las hormigas y veo qué pasa. Entonces fíjense cómo puedo controlar variables en el campo. También les decía que puede haber experimentos naturales. Experimentos naturales a gran escala se hacen, por ejemplo, cuando erupciona un volcán, ¿no? Hay muchas islas que son volcánicas, el caso de Krakatoa es la más famosa, una isla que en realidad era la punta de un volcán, todo un ambiente tropical. Un día aumentó la presión ahí adentro del volcán, explotó todo, se quemó todo, no quedó nada, voló la isla, no quedó un sistema vivo en pie, y a lo largo de años se fue estudiando cómo empezó a repoblarse la isla, una vez que ya pasó la erupción, cómo empezó a repoblarse la isla, y fue un buen estudio de sucesión ecológica, ¿no? Ahora, a alguien se le ocurriría hacer volar una isla para hacer un experimento, y no, es medio bestial desde el punto de vista ético, dinamitar una isla para hacer un experimento de ese tipo, pero se aprovecha un fenómeno que es totalmente natural, como la erupción de un volcán, para estudiar a gran escala, como si fuera un experimento, qué pasaría si yo elimino toda la vegetación y toda forma de vida de una isla, ver cómo es la colonización, etcétera, ¿no? Quiénes son los primeros dispersores que llegan, bueno, una serie de estudios muy interesantes. Y otro que es menos drástico es, por ejemplo, el estudio de los eclipses. Ustedes saben que los eclipses de luna se establecen cuando hay una interrupción de la luz, cuando estamos en luna llena. Ustedes han tenido la experiencia de que las noches están muy iluminadas durante la fase de luna llena. Y esa iluminación hace que las presas se escondan, digamos. En la dinámica del comportamiento de las presas que son nocturnas, justamente tienen el hábito nocturno para evitar a los predadores, ser visible a los predadores. Para ver qué pasa a gran escala cuando las condiciones de luz durante la noche varían, se utilizan se aprovechan los fenómenos de eclipse lunar para ver qué pasa con ese ciclo, ¿no? ¿Qué pasa con el ciclo de la luna cuando por un eclipse se interrumpe la luz, y si eso modifica o no el comportamiento de los organismos que son nocturnos? ¿En qué medida el comportamiento de los animales que son nocturnos se puede probar? Depende de las condiciones de luz real, o ya está determinado genéticamente un ajuste a las fases lunares. Bueno, son todos experimentos que se puede decir en ese caso naturales, en donde se aprovecha un fenómeno natural para controlar una variable, en este caso la disponibilidad de luz durante la noche, por ejemplo. En el otro, la eliminación de todas las formas de vida de una isla. Son formas de controlar variables. Bien. Listo, entonces. Nos vemos el viernes. Ya estamos casi sobre la hora. Cualquier cosa queda abierta a las otras vías de comunicación.
Hoy han sido poca la gente en función de lo que esperaba. Listo. Nos vemos el viernes entonces. Suerte y